Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 17 de octubre de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red de RCN y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Como estaba previsto, a última hora, en medio de muchas angustias, se logró un arreglo transitorio al problema de los Estados Unidos. Es una solución que llevará a la normalidad los gastos de los Estados Unidos, especialmente la atención de la deuda, que para la economía internacional es el punto culminante, hasta enero 15 o hasta febrero 15. De todas maneras, la lucha entre republicanos y demócratas sigue encendida. Problema fundamental, recorte de gastos que exigen los republicanos. Problema fundamental también la extinción del Obamacare. Los republicanos insisten en que el Obamacare es el gran desastre para la economía de los Estados Unidos. Pero por lo pronto el panorama quedó despejado. Hay euforia en las bolsas de valores, la gente está muy contenta y muy tranquila, pero estamos en octubre y enero llega muy pronto y febrero llega muy pronto y estaremos exactamente en el mismo conflicto. Es que el poder en los Estados Unidos está partido por dos, recordémoslo. El Senado lo manejan los demócratas, que respaldan al presidente Obama, y en la Cámara hay mayoría republicana. Y como en un Congreso se necesitan las dos partes, si están divididos no hay leyes, porque la ley tiene que pasar por ambas partes del Congreso, lo mismo que en Colombia, por la Cámara y por el Senado, lo mismo que en los países que tienen el sistema bicameral. Eso se resuelve en los países que tienen un sistema unicameral, porque la mayoría es la mayoría y asunto concluido. El bicameralismo tiene esa ventaja o desventaja, como se la quiera ver. Puede ser una garantía para una democracia plena, pero puede ser también un problema de gobernabilidad gravísimo como el que hay en los Estados Unidos. En Colombia, mientras tanto, crean un monstruo. En un debate, ya no le falta sino otro, se creó Salud Mía. Como nos lo explicaba ayer Oscar Iván Zuluaga, tendrá un presupuesto de 30 billones de pesos, manejará la salud en todo el país desde el punto de vista financiero, la centralización otra vez. Llevábamos 130 años luchando por la descentralización y hemos vuelto a la centralización más cruel. De manera pues que la situación es esa en Colombia y vamos a ver cómo evoluciona este tema de la salud en el Congreso, que ayer aprobó también en otra vuelta el famoso referendo, con una normita que al gobierno le habrá pegado muy duro, porque no será posible utilizar fondos públicos para hacerle publicidad al referendo. El gobierno aspiraba a sacar el referendo seguramente con una carga enorme de publicidad que le ayudaría también para su propia campaña. ¿Cuándo se va a vigilar el valor de la publicidad en Colombia? ¿Hasta cuándo podrá abusar el gobierno del presidente Santos de este instrumento para poner la prensa de rodillas a su servicio? Eso a propósito de lo aprobado ayer en el referendo. No se le ha dado mayor importancia a la red criminal que está
que ha sido descubierta en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Las elecciones se mandan a hacer y se compran y se venden. No hay problema. ¿Para qué vamos a votar si en la registraduría todo se arregla? Para la alcaldía de Valledupar se inventaron 19.000 cédulas. Mejor dicho, pusieron a votar 19.000 muertos. Es un arreglo entre funcionarios de la registraduría en Valledupar, funcionarios de la registraduría central aquí en Bogotá, más los encargados de la transmisión automática de los datos. Y asunto concluido. Se ponen de acuerdo unos centenares de millones de pesos y usted tiene democracia a su servicio. Esto se tiene que arreglar. Esto se tiene que resolver. El Registrador Nacional del Estado Civil le tiene que explicar al país qué es lo que está ocurriendo. Y tiene que intervenir la Procuraduría. Y tiene que intervenir la Fiscalía si es que el fiscal se quiere ocupar en algo distinto de Salud Cop. El problema o la tragedia de Medellín, volvemos a manifestar nuestra solidaridad con todas las familias que están sufriendo, particularmente y en primer grado, con las familias de las personas que quedaron atrapadas dentro de esa mole gigantesca de hierros retorcidos y de planchas de cemento que cayeron sobre ellos. También para las familias que eran dueñas de ese espacio, que lo habían adquirido ya, para las dueñas de la famosa Torre 5 que va a demolerse, para las dueñas de todo el conjunto cuya incertidumbre es enorme, para la ciudad de Medellín. Nuestro sentimiento de solidaridad. Se trata de una tragedia nunca antes vista, en uno de esos accidentes que de pronto ocurren por el error de alguien que algún día se sabrá quién fue el responsable de esta tragedia terrible. El comparendo al concejal de Chía. Esto es la feria del ridículo. El comparendo que tenía era por manejar carro con alcohol. Eso era todo. Una persona que conmueve el país, que arriesga la vida de decenas de personas en las primeras horas de la mañana y que invade un fuerte militar, la Escuela Militar de Cadetes, termina multado con una multa de 800.000 pesos o 500.000 o 50.000 o cualquier suma de esas ridículas. Definitivamente somos una banana republic. ¿Qué le vamos a hacer? Bloqueadas carreteras en Arauca, aislado el Chocó. Siguen los dramas del orden público en Colombia. El Guaviare en manos de las FARC. Los concejales de Colombia, todos amenazados. El orden público o la seguridad democrática definitivamente naufragaron. Y se ven efectos por todas partes. En este mes bajó la producción petrolera, bloqueada y amenazada por las voladuras de los oleoductos. Siguen secuestrados vilmente por el ELN 3 funcionarios de una empresa petrolera, esos que exhibieron como si se tratara de las viejas subastas de esclavos en los centros donde esa práctica se hacía, de manera que la seguridad democrática se fue y el país la ansía y por eso espera el regreso de Álvaro Uribe Vélez al mando de un Congreso de gente, de una legión, de gente nueva, incontaminada, distinta, y el regreso a la presidencia de la República de un uribista. A propósito, avanza la organización de la Asamblea Uribista, con dificultades que son de esperar. Algunos candidatos probablemente pensaban que la consulta popular les era favorable, pero es que el problema no es de quién gana, sino que el que gane, gane a tiempo para rescatar el país, para darle un candidato único, para devolverle la esperanza a una Colombia que está entristecida por noticias tan graves como las que se dieron ayer desde la Federación de Departamentos,
Esta no es una noticia nuestra. Y desde la UIAF, Colombia está en manos de la mafia, con cifras en la mano. Este país no nos pertenece, le pertenece a los narcotraficantes, a las FARC, a los vendedores ilegales de oro. Son los dueños de Colombia y a los extorsionistas. Daremos esas cifras y hablaremos de ellas en nuestra nota editorial. Yair Acuña puede enfrentar su proceso ante la Corte desde su casa porque no es un peligro para la sociedad. Luis Alfredo Ramos sí es un peligro para la sociedad. ¿Quién dice lo uno y quién dice lo otro? La misma Corte Suprema de Justicia. De manera que Luis Alfredo Ramos es un peligro y debe permanecer detenido mientras avance el proceso en su contra. Yair Acuña, en cambio, él sí no es un peligro para nadie y puede estar en su casa. Estas contradicciones evidentes, estas aberrantes discriminaciones, estas formas de persecución política no pueden ser de recibo. La Corte Suprema de Justicia tiene que volver por su respetabilidad. Tiene que entender que esto la condena ante los ojos del pueblo colombiano. El avión de Avianca que voló en Soacha porque le puso una bomba a Pablo Escobar a través de Popeye y de sus bandidos del momento es un tema que debe dar lugar a la indemnización administrativa de las víctimas, porque fue una acción narcoparamilitar por la asociación entre Pablo Escobar y los paramilitares de su tiempo, y la asociación de Pablo Escobar con el M-19, ¿es que esa se nos olvida? ¿No eran íntimos amigos desde Nicaragua, cuando se encontraron Pablo Escobar y los jefes del M-19? Y no eran íntimos amigos hasta el punto en que Pablo Escobar le financió al M-19 el asalto al Palacio de Justicia. Bueno, la memoria discriminatoria de los colombianos. En el mundo internacional tenemos que avanzan conversaciones sobre Irán. Obama está encantado. Es que Obama es el preciso para creerle a Rouhani. Vamos a hablar en nuestra noticia del día sobre el tema con Jessica López de las cositas que está haciendo Rouhani y de la manera como se está ganando a Obama para que le quiten las sanciones. Es todo lo que le importa, porque las sanciones están apretando muy duramente a una economía tan mal manejada como la de Irán, que está pasando grandes dificultades. En Egipto sabemos que el terrorismo está bloqueando el turismo. Hubo amenazas contra aviones holandeses y los aviones holandeses ya no llevan la gente a los sitios claves del turismo en Egipto, y Egipto es una economía que depende, no digamos que exclusivamente, fundamentalmente de los ingresos por turismo. El Papa, su Santidad Francisco, recibirá a Capriles. Hoy hablaremos con Corina Machado, la diputada venezolana que tiene mucho que contarnos sobre la manera como avanzan las cosas en Venezuela, y Malala, la niña que es el emblema en la lucha por la educación de las mujeres bajo la dictadura islámica, ha sido designada ciudadana canadiense. Al fin los canadienses hicieron una cosita buena en política internacional. Y en Hoy en la Historia recordaremos el exilio, el destierro de los israelitas en Babilonia. Nabucodonosor destruye el templo, el fastuoso templo de Jerusalén, y se lleva lo mejor de los israelitas para el cautiverio de Babilonia, lo que allá pasó y cómo fueron rescatados por Ciro, rey de los persas. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días. ¿Será que esa canción la bailan y la cantan en La Habana, los de la mesa de negociaciones? Puede ser, ¿no? Ya algunos a lo mejor piensan que se acerca el cuando salí de Cuba. Pero bueno, hoy no les quiero hablar de eso. Hoy quiero que hablemos del barco del uribismo Centro Democrático,
Uribe Centro Democrático, que parece que en ese barco hay rebelión. Los precandidatos se disputan una candidatura que arropa y abandera el expresidente Álvaro Uribe y no se ponen de acuerdo ni en la persona ni en la forma. Como saben, la idea era hacer una consulta popular durante las próximas elecciones al Senado para elegir al candidato por el Centro Democrático. Pero no hay que ser un profundo analista político, ni mucho menos, para darse cuenta de que esa opción pues le da mucha ventaja a la oposición por un tema de tiempo. No tendría tiempo el candidato para hacer una campaña como se requiere. Pues bien, la decisión de escoger al candidato en una convención que se celebraría la próxima semana, el 26, no le gusta a muchos y, para ser más exactos, no le gusta al ex vicepresidente Francisco Santos, quien ha salido por todas partes a decir que le cambiaron las reglas de juego y que no le gusta esta opción porque la convención debe ser amplia, muy representativa y que de alguna forma refleje el sentimiento uribista. Una convención que, a decir verdad, pues a mí me parece que promete ser bastante representativa, teniendo en cuenta que en ella pues van a participar todos los candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes. Van a participar todos los que se inscribieron como candidatos y no fueron incluidos en las listas. Estarán también los directivos nacionales y departamentales del Centro Democrático, los integrantes de los diferentes comités temáticos y financiero, los exfuncionarios de su gobierno. También participarán representantes de organizaciones comunitarias y sociales que declaren identidad con el Centro Democrático, estudiantes, líderes gremiales y de trabajadores, pensionados y cooperativistas. En definitiva, esta va a ser una participación muy grande, representativa, que debería ofrecer una cierta tranquilidad democrática, ¿no?, a todos los precandidatos y a los que se resisten, como algunos como Pacho Santos, quien asegura que hay sectores cercanos a Uribe que quieren amarrar la elección del candidato único. Lo cierto es que habrá convención y de ahí saldrá un candidato del partido Uribe Centro Democrático, que a mí me parece que está en mora de salir a la arena política y en donde esta división interna que existe en estos momentos entretiene y beneficia a la oposición. Pregunto, ¿es el partido de Uribe Centro Democrático un partido tan antidemocrático como algunos quieren hacer ver ahora porque optó por la convención? ¿Es necesario e indispensable elegir un candidato por esta vía y no esperar a una tardía consulta para no darle tanta ventaja a la oposición como otros creen? ¿Y por qué a Pacho Santos no le gusta la convención? Si, a decir verdad, la participación, pues a mí me parece que es bastante equilibrada y democrática. ¿Qué es lo que no le gusta? Bueno, lo que no le gusta es que se sentía dueño de las encuestas, sin mirar la enorme desfavorabilidad que tenía en las encuestas el candidato Francisco Santos, que es el que ha armado todo este enredo. Bueno, claro que Carlos Holmes Trujillo también ha hecho manifestaciones muy sorpresivas de que no le gusta el nuevo sistema. Lo que pasa es que el uribismo necesita candidatos ya. Y la consulta de marzo es doblemente dañina. Primero, porque es tardía. Y segundo, porque en una consulta no participan los llamados a ella, sino principalmente los enemigos. Dígame, ¿quién le garantiza a usted que en la consulta de marzo voten los uribistas? Cuando está abierta a todo el que llegue a una mesa de votación. ¿Quiénes son los que votan? Los enemigos, los que quieren tener un candidato frágil, un candidato maleable y un candidato derrotable. De manera que termina el candidato de un partido siendo elegido por los enemigos del partido. Eso es lo más antidemocrático que pueda concebirse. El uribismo necesita candidato y lo necesita ya. Y tiene que reglamentarse una convención bien hecha, con garantías para todos, pero que exprese el real, auténtico sentimiento de los uribistas en Colombia, para tener el mejor candidato posible en las circunstancias en las que está el país y para tenerlo ya, porque se necesita ya un candidato a la presidencia de la República que le devuelva al país la esperanza
que alcance a plantear en todos los rincones de la patria las tesis uribistas: la seguridad democrática, la inversión social, la inversión como base de todo proceso de desarrollo, la confianza inversionista, la inclusión social, la austeridad en un país que se está quebrando por los gastos inútiles que se están haciendo, los temas centrales del uribismo, y la comunicación con la gente, comunicación que se ha perdido y que no se gana a través de la mermelada que se reparte en los medios publicitarios con una generosidad que debiera ser examinada hace mucho rato por la Contraloría y por la Procuraduría General de la Nación. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 17 de octubre del año 13. Mientras el departamento del Chocó está en manos de las FARC, Tumaco sin luz, Buenaventura en poder de las BACRIM, mejor dicho, la costa pacífica toda en manos del narcoterrorismo. En el departamento de Arauca sí vuelven las FARC y el ELN, bloqueando sus carreteras, manejándolo todo por las comodidades de desplazamiento que les brinda Venezuela. La Guajira en las mismas, con las torres de energía dinamitadas, la voladura de oleoductos y de puentes en el departamento del Cauca, oleoductos obviamente en el Putumayo, mientras el Caquetá continúa en manos de la narcosubversión. El Guaviare ya es tierra de nadie, 4.700 concejales amenazados, el país a puertas de unas elecciones armadas, los caminos, pueblos y veredas de Antioquia hostilizados por las FARC. Mientras tanto, en Cuba se negocia nuestra Carta Magna. Todo por cuenta, doctor Londoño, de la reelección. En eso estamos. ¿Cómo estará de malas Tumaco, que hasta usted se olvidó de Tumaco? No, yo sí dije Tumaco al comienzo, sin luz. Y sin agua. Y claro. Sin agua. Pero eso sí, con 35 grados de temperatura a la sombra. Tumaco en manos de la guerrilla, es decir, el sur del país, la frontera con el Ecuador, lo mismo que la frontera con Venezuela. Perdimos el país. Ese es el resumen de la noticia que les trae a ustedes William Calderón. Jessica López. Hola, muy buenos días. Un feliz día para todos nuestros oyentes, 6:26 en la mañana. Les cuento en materia internacional que hoy vamos a hablar de Irán porque a esta hora tenemos dos noticias bastante opuestas relacionadas con ese país. La primera, y la que en este momento es destacada en todos o casi todos los periódicos del mundo, tiene relación con las flores que le echa a la comunidad internacional a Irán por estos días. Según la Casa Blanca, la propuesta de Irán en relación con su programa nuclear es una nueva iniciativa con un nivel de seriedad que no se había visto anteriormente. El gobierno de Obama no es el único que le echa flores a Irán a esta hora. La Unión Europea hace pocos minutos dijo que las conversaciones que se mantuvieron esta semana en Ginebra sobre Irán estuvieron marcadas por el optimismo, la confianza mutua y una atmósfera positiva que deja ver la nueva cara del nuevo presidente de Irán, del señor Hassan Rouhani, quien asumió sus funciones el pasado mes de agosto. Esta noticia que les acabo de contar es la noticia que deja al régimen de Irán muy bien parado por el supuesto cambio de postura que ha asumido en los últimos meses. La otra noticia, que no es tan fácil de encontrar en los medios, que se encuentra por allá escondidita entre los titulares de los periódicos del mundo, indica que lo que se vive internamente en Irán es lamentable. Sigue, por decirlo de alguna manera, la misma línea que se llevaba cuando el señor Ahmadinejad estaba en el poder. Varias ONGs, como la organización Campaña Internacional por los Derechos Humanos de Irán y la otra muy destacada que es Iran Human Rights, sostiene en varios informes que han sido publicados recientemente que las ejecuciones de ciudadanos iraníes han sido, que marca la parada allí, han ido en aumento desde el mes de agosto, cuando precisamente el señor Rouhani llegó al poder. Se dice que 154 personas han sido ejecutadas en los últimos 3 meses, ratificando de esta manera, óiganlo bien para que ustedes lo tengan presente, que Irán es el segundo país del mundo con el mayor índice de ejecuciones. Estas y otras ONGs, para terminar esta noticia les cuento, critican a esta hora la comunidad
comunidad internacional por no reaccionar, por darse contentillo con la retórica de las autoridades iraníes y hacerse literalmente los de la vista gorda con lo que está ocurriendo dentro del país, dentro de Irán. Una ejecución en los Estados Unidos es un hecho que conmueve toda la conciencia ciudadana. Los despliegues periodísticos son inmensos, se hacen vigilias alrededor de la cárcel, se plantea de nuevo el debate de la pena de muerte y hay que ver la clase de asesinos y la clase de crímenes que se condenan y por los que se condenan a muerte en los Estados Unidos. En Irán hay 150 sacrificados en 3 meses, todos por delitos políticos. Allá no están aplicando la pena de muerte a los asesinos y a los bandidos y a los violadores, sino a los enemigos del régimen, para silenciarlos. 150 y tantos en 3 meses. La comunidad internacional está feliz negociando con Rouhani y hablando con Rouhani, que desde luego tiene un objetivo, Jessica, y es bueno repetirlo una y otra vez. De lo que se trata para Rouhani y para el régimen de los ayatolas es de que Occidente dé por terminado el bloqueo económico que tiene contra Irán. Eso es, que no tuvo más remedio. Está produciendo unos efectos desoladores sobre la economía iraní, que es una economía muy mal manejada, una economía centrada absolutamente en la producción de petróleo, donde no ha habido ningún desarrollo industrial importante, sino que dependen del petróleo y de la producción de unos pistachos. Eso es lo que produce Irán. Y los bloqueos económicos los tienen desesperados. Entonces se trata de levantar el bloqueo y de seguir adelante con su plan nuclear. De eso se trata, pero ahí están los ingenuos como Obama, encantados con Rouhani. No salen de la alegría de tener una persona tan seria y con la que se pueda adelantar conversaciones tan útiles como las de este hombre, que no ha llevado al cadalso sino a 150 personas en los 3 meses que lleva de gobierno. Lo lamentable es eso, doctor Londoño, nos quedamos en el programa nuclear, pero de la política de represión que se vive allí nadie habla. Eso sí, Obama ni ningún presidente de la Unión Europea toca ese tema porque, bueno, ahorita nos centramos en lo nuclear, así es la cosa. Es que los derechos humanos no llegan tan lejos. Sí. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días. Pues hoy amanecemos revisando un reporte elaborado por la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda en conjunto con el Banco Mundial, en el que se señala que en el país el lavado de activos alcanza los 38 billones de pesos. Sí, señor, oyó bien. 38 billones de pesos es lo que dice el gobierno nacional se lava al año en el país. Según el informe, al menos 18 billones son blanqueados por el narcotráfico cada año, mientras que 10 billones más son producto de la minería ilegal y son lavados en el país. También se conocieron cifras específicas del contrabando. Esto en el marco precisamente de la segunda cumbre nacional contra el contrabando. Los productos que más ingresan de manera ilegal al país son los de las confecciones, el calzado y los textiles. Estos suman 4.000 millones de dólares al año. Y óigame esta cifra, un funcionario del Ministerio de Comercio dijo ayer que de Panamá entran 30 millones de pares de zapatos al año que son provenientes de China y son zapatos que entran al país subfacturados, cada par costando 0,27 centavos de dólar. Los productos que le siguen en contrabando de mayor a menor son la gasolina, con 800 millones de dólares al año, el whisky, 300 millones de dólares, impresionante cifra, el arroz, hemos hablado de este tema aquí en La Hora de la Verdad con representantes de ese gremio que nos han contado cómo los afecta el contrabando, 400 millones de dólares al año, y los cigarrillos, 100 millones de dólares al año en contrabando. El impacto del lavado de activos en Colombia es impresionante. Según el director de la UIAF, cada año la industria deja de crecer en 5.000 millones de dólares, mientras que los hogares dejan de recibir 4.500 millones de dólares y el gobierno deja de recibir otros 4.000 millones de dólares para invertir.
Todo esto, doctor Londoño, por supuesto, tiene un profundo impacto social en el país y por cuenta del contrabando y del lavado de activos, dice el informe de la UIAF, tan solo el año pasado se dejaron de crear 899.000 empleos. Que lo sepan los del DANE. Son noticias muy difíciles, doctor Londoño, que tienen que obligar al Ejecutivo, al Legislativo y a la sociedad entera a reflexionar sobre cómo el país se está enterrando el cuchillo, inundándose de dólares mal habidos que llegan de la mano con el narcotráfico, con el contrabando y con la corrupción y que derivan en estas dramáticas cifras que hoy conocemos, 38 billones de dólares de pesos lo que se lava al año en el país. No sé si en esas cuentas de corrupción está contenida también el valor de la corrupción que permite ese contrabando. Porque ese no es contrabando que llegue por las noches en barcazas que subrepticiamente acuatizan en algún lugar y que permiten el ingreso de mercancías por vía furtiva. No, eso es contrabando que entra por las carreteras, contrabando que entra por los puertos. Es que se acuerda que habíamos hecho el cálculo de la cantidad de tractomulas que se requerían para ingresar el contrabando de arroz que ingresa al país. Por eso, todos los años. Por eso. ¿Cuánto vale la corrupción con los empleados del doctor Ortega? Que son los que supuestamente deben contener el contrabando. El país está en manos de la corrupción. Este gobierno definitivamente dejó caer el país en manos de los corruptos. Y oyeron la cifra, 38 billones de pesos vale el lavado de activos. Ahí está toda la tragedia nacional. Ahí está la desindustrialización. El impacto que tiene es profundo. Ahí está el valor inmenso del peso colombiano. Es que es la moneda más fuerte porque la confianza inversionista, mentiras, lavado de activos, narcotráfico, oro, el contrabando de gasolina que se sitúa en 800 millones de dólares al año. Señor. Contrabando de gasolina de Venezuela, que la manejan las FARC. Esa es la caja menor de las FARC, la caja menor porque la caja mayor es el narcotráfico y la explotación minera. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia de la aprobación de las dos iniciativas que tramitaba el gobierno en el Congreso, la reforma a la salud y la reforma al referendo. En cuanto a la reforma a la salud, los principales cambios del sistema se dan en la creación de Salud Mía, entidad que se encargará de afiliar al sistema, recaudar y administrar recursos de alrededor de 40 billones de pesos al año que girará directamente a los diferentes actores del sector de la salud. Contará con un régimen de contratación pública y un sistema de información del Sistema de Seguridad Social en Salud que le permitirá saber exactamente en qué se gastan los recursos de la salud. Igualmente en la redefinición de competencias de las EPS, las que se podrán transformar, siempre y cuando se encuentren a paz y salvo con clínicas y hospitales, en entidades gestoras de salud, que revisarán las cuentas de los servicios médicos prestados a los usuarios sin un manejo directo de recursos públicos y con la obligación de demostrar resultados para recibir una remuneración. No podrán usar recursos para invertir en equipos e infraestructuras como clínicas, debiendo vender las que posean en un plazo de 2 años. Podrán seguir siendo dueñas de centros médicos, limitando sus servicios a urgencias, medicina general e interna y cirugías básicas, pero no podrán distorsionar el mercado con otras tarifas distintas a las establecidas por la ley. En cuanto al referendo, instrumento que contiene 8 artículos, por una votación que contó con 105 votos favorables y solo 2 en contra, se aprobó que se puedan realizar referendos constitucionales con ocasión de un acuerdo final para la terminación del conflicto armado el mismo día de las elecciones a Congreso o Presidente de la República, obligando a publicitar el acuerdo previo a la votación y concediendo garantías como el acceso a los medios oficiales de comunicación en condiciones equitativas para quienes apoyen, controviertan o promuevan la abstención. Sin embargo, las campañas de oposición no podrán ser financiadas con recursos públicos. Doctor Londoño, ¿está usted de acuerdo con que no se van a centralizar todas las funciones en la entidad Salud Mía que se ha creado
mediante que se va a crear. A ver, Alejandro, perdóneme, pero no le entendí al final. ¿Cuáles son las campañas que no pueden ser financiadas con recursos públicos? Las de oposición, doctor. Dicen ellos que van a dar garantías, pero pues sin embargo, solamente las campañas que controviertan el referendo no podrán ser financiadas con recursos públicos. Los recursos públicos sí pueden financiar la campaña pro referendo. Así es, doctor. Y ¿Está seguro? Sí, señor. ¿Está seguro? Así lo establece el nuevo mecanismo. Por eso, pero estamos convencidos de eso, seguros de eso. Claro que sí, si quiere le leo el artículo, doctor. Es una monstruosidad. De manera que el gobierno utiliza la plata de todos los colombianos para apoyar su referendo, es decir, la entrega del país a las FARC. Pero entonces sí, no puede haber ninguna publicidad para quienes se opongan al referendo con recursos públicos. ¿Por qué no los prohíben para todos? No puede haber recursos públicos en la campaña. Y entonces que se haga el referendo, que se haga la votación del referendo previa a una campaña, que se haga boca a boca, que se haga por los canales ordinarios de los partidos, pero no con los recursos del Estado. Bueno, en todo caso ya se prepara todo para la entrega a las FARC. Seguimos entonces supuestamente en un periodo de ruptura con las FARC, puro teatro, para que seguramente después nos digan es que ya nos pusimos de acuerdo. Y las FARC serán dueñas del país. Y nos vamos para los Estados Unidos, porque ese país estuvo a puertas de una crisis sin precedentes, que logró sortearse, pero no por mucho tiempo, como nos lo contará Cristina Londoño. Buenos días, Cristina. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. El titular más importante, Estados Unidos no se va a declarar en mora, va a tener con qué seguir pagando sus deudas y se va a evitar una catástrofe económica aquí en este país y también en el mundo entero. A altas horas de la noche de anoche, el Congreso aprobó una medida para reabrir el gobierno que llevaba parcialmente cerrado durante 16 días y también para aumentar el tope de endeudamiento. El Senado, la propuesta fue lograda por líderes demócratas y republicanos del Senado y aprobaron esta medida con 81 votos a favor y 18 en contra. La Cámara después votó 285 a favor y 144 en contra. Es un logro temporal, eso sí tenemos que decirlo, porque el gasto presupuestario se mantiene hasta el 15 de enero y el tope de endeudamiento se aumentó hasta el 7 de febrero. Esto quiere decir que en solo unos meses podríamos ver otro enfrentamiento entre el gobierno del presidente Obama y los demócratas contra los republicanos. Los republicanos salieron de este acuerdo malheridos, perdieron. Lo único que lograron fue exigir una mayor verificación para las personas que pidan subsidios del gobierno a la hora de pagar sus seguros de salud, pero no lograron eliminar otras provisiones importantes del plan de salud del presidente Obama, que ya se convirtió en ley, el llamado Obamacare, que los republicanos dicen amenaza con quebrar al gobierno. Antes de firmar la ley, el presidente Obama dijo que ojalá la próxima vez no esperen hasta el último minuto y dijo que los republicanos no pueden seguir acostumbrándose a gobernar por medio de crisis. Los estadounidenses, les puedo decir, están enfurecidos, pero según las encuestas, la mayoría está culpando a los republicanos, en especial a los ultraconservadores del Tea Party, que eran los más determinados en añadirle a este plan del presupuesto y del aumento del tope de endeudamiento medidas para bloquear completamente el plan de salud del presidente Obama. Entonces salieron perdiendo. Sin embargo, el líder de la mayoría republicana de la Casa Blanca, el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo que dieron una buena pelea y que sus esfuerzos por detener el Obamacare, al que llaman un accidente de tren, van a continuar. En un gesto amigable, esta medida, esta legislación que reabriría parcialmente el gobierno,
los legisladores decidieron pagarle pagarle los sueldos a los 800,000 empleados que se quedaron en sus casas durante el cierre, durante los últimos 16 días. Esto es bastante importante para esas personas que temían no tener con qué pagar sus cuentas. ¿Y qué viene ahora? Bueno, vienen las negociaciones, se pusieron de acuerdo en darse plazos para llegar finalmente a un acuerdo presupuestario y en un aumento más a largo plazo del tope de endeudamiento. Sin embargo, esperamos nuevas peleas. El presidente Obama dijo el martes, este es en otro capítulo, que ahora la inmigración, la reforma migratoria va a ser su prioridad. Esta prioridad había pasado a segundo plano después del problema con Siria que vimos en los últimos meses, y ahora con la batalla fiscal. Como sabemos, el Senado ya aprobó una versión de reforma migratoria, pero está estancada en la Cámara de Representantes, donde los republicanos, el líder John Boehner, dicen que ellos no quieren aprobar ningún tipo de reforma migratoria abierta, sino quieren dividir la reforma en pequeñas partes. La oposición más grande de los republicanos contra la reforma migratoria es el plan que le daría ciudadanía a 11 millones de indocumentados. Dicen que no se la merecen y que no deben recompensar a personas que han roto la ley, que han quebrantado la ley con una tarjeta verde de residentes y más adelante con la ciudadanía. Es todo lo que tengo para ustedes por el momento. Ahora vuelvo contigo a los estudios, papi. Que tengas muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, lo que ha ocurrido en los Estados Unidos es que no se ha arreglado el problema, se ha pospuesto el problema. El problema queda vigente para los meses de enero y febrero, como lo explicó Cristina. Por ahora, los republicanos están llevando la peor parte. La opinión pública americana está en contra de ellos. La parálisis del gobierno, que afectó a muchísima gente, es que eran 800,000 empleados que se tenían que quedar en la casa. Y eso detenía servicios públicos que para muchos sí eran esenciales. Todos los que se iban de vacaciones y que querían disfrutar en los grandes parques nacionales unos días de descanso, los vieron interrumpidos. Y cuántos otros servicios que quedaron al garete. Y cuánta gente, 800,000 personas en sus casas sin saber qué hacer y sin saber cuándo les iban a pagar sus salarios. Representan una fuerza formidable de opinión. Pero a la medianoche, antes de la medianoche, se llegó a este acuerdo que, repetimos, no arregla el problema en los Estados Unidos. Lo pospone hasta enero o hasta febrero. La división entre republicanos y demócratas, los demócratas dueños del Senado, los republicanos dueños de la Cámara, está llevando a una situación de ingobernabilidad dentro de una oposición enorme, tanto al problema del Obamacare, al problema del gasto público, que los demócratas son siempre partidarios del keynesianismo, de gastar y gastar, especialmente en gastos de tipo de corte paternalista. Los republicanos son partidarios de restringir el gasto público y de darle a la economía privada, a la iniciativa privada, la responsabilidad de desarrollar el país. Son dos visiones completamente distintas de la cuestión fundamental de cómo se hace desarrollo económico. Y sobre el tema de la migración, los republicanos son mucho más duros, el Tea Party es durísimo con los inmigrantes y el presidente Obama quiere darle a los inmigrantes una nueva oportunidad porque con esa bandera fue elegido. No se les olvide que el voto de los inmigrantes, especialmente de los inmigrantes hispanos, fue decisivo para consolidar las mayorías que llevaron al presidente Obama a la presidencia en este segundo periodo. También en el primero. El presidente Obama tiene una doble presidencia que se la debe íntegramente a los inmigrantes. Vamos a ver si les paga. No les pagó en el primer periodo, les prometió que en el segundo esa cuenta sí quedaría saldada con una ley de migración suficientemente generosa como para cubrir
a millones de indocumentados que han hecho su vida en los Estados Unidos y que son elemento decisivo para el progreso de esa gran nación. Cristina Londoño nos hablaba desde los Estados Unidos y estas eran las noticias de la mañana que les presentábamos a ustedes desde la Hora de la Verdad. Son las 6 de la mañana, 47 minutos. Esta es la Hora de la Verdad en Radio Red de RCN.